Buenas noches. Vamos a tener muchísima información, entonces van a sentir que un hidrante se abrió y les está pegando, pero vamos a ir poco a poco. Solo tenemos 45 minutos para esto y luego vamos a tener un periodo de 10 minutos de preguntas y esperemos que respuestas. Entonces vamos a iniciar. La semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar por parte de Alberto cómo la ideología de género es un evangelio falso que promete felicidad pero deja miseria. El énfasis de hoy va a ser enfocado a la consejería. ¿Qué hago? ¿Cómo respondo ante ese evangelio falso? Especialmente cuando involucra a personas que amo. Eso lo voy a hacer a través de 13 preguntas frecuentes. Voy a poner pregunta, ¿cuál es la respuesta? Y espero que algunas de las preguntas que ya tienen se vayan respondiendo conforme vamos haciendo estas preguntas. Y si no, como ya mencioné, al final si tienen preguntas de aspecto un poco más teológico, Alberto las puede contestar. Si son un poquito más del área de consejería, yo las puedo contestar con mucho gusto. Así que empezamos. Primera pregunta, ¿cuáles son algunos términos que debería conocer? Vamos a estar hablando de alguno de estos. Hay muchísimos términos en el tema, vamos a tomar unos muy rápido. El primero es, ¿qué es transgénero? Y transgénero es un término general, ¿okay? Es un término general que describe a una persona que experimenta o expresa una identidad de género distinta de su sexo biológico. Es decir, mi sexo biológico es nací mujer, externamente lo uso como una mujer, internamente mis cromosomas dicen que soy mujer, mi ADN, pero yo digo, no, yo siento que soy hombre. Entonces, eso es ser transgénero. Transexual es una persona que vive como miembro del sexo opuesto a su sexo biológico. Entonces, ellos pueden haber iniciado o no haber iniciado una transición, ya sea con terapia hormonal o cirugías. Pronombres, pregunta de gramática, son las palabras que reemplazan el nombre de una persona y aluden a su género. Por ejemplo, yo soy mujer, mis pronombres serían ella, gracias. Si es varón, él. Y el nombre social es el nombre de una persona es el nombre que una persona se autodenomina diferente a su nombre legal. Es decir, mi nombre legal es Laura y yo, si siento que soy un hombre trans, me haría llamar, no sé, Juanito. Entonces, ¿cuáles son las dos posturas principales seculares? ¿Cuáles son las dos posturas que tiene el mundo respecto a la identidad de género? La primera es el naturalismo, que este es un fenómeno psicológico que está arraigado en el cerebro. Mi cerebro me está diciendo cuál es mi verdadera identidad de género, no mi cuerpo. Postmodernismo dice, no, el género es un constructo social fluido que no está sujeto a categorías biológicas. Por lo tanto, la identidad de género está arraigada en preferencias personales y autopercepciones. Es decir, no, la sociedad puede decir cosas, tu biología puede decir cosas, pero tú determinas lo que realmente eres de acuerdo a cómo tú te sientes. Ambas posturas presuponen autonomía humana, es lo que tienen en común, son contradictorias. Una dice cerebro, otra dice tus sentimientos, pero al final de cuentas ambas dicen tú eres quien decide, tú eres tu Dios. No hay una ley divina en ninguna de estas. Bueno, la pregunta del millón, ¿es pecado? ¿Creemos que es pecado? Sí, ¿por qué es pecado? Porque la palabra de Dios lo dice. Génesis 1, 27, 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Deuteronomio 22, 5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. Hay más citas bíblicas, pero por cuestión de tiempo no podemos leer todas. De igual forma, cirugías de cambio de sexo. ¿Por qué son pecado? Primero, porque repudian el orden natural de la creación, que acabamos de leer en Génesis. Segundo, es porque violan el 9º mandamiento, ya que implican el engaño de la persona. Te estás engañando al hacer esto y engañas a los demás a pretender que eres de un sexo distinto. Y la última es que son física y psicológicamente dañinas, ya que implican la mutilación de un cuerpo sano. En ese punto tenemos dos opciones. Puedo creer que Dios tiene razón y puedo someterme a su autoridad y afirmar que esto sí es pecado. O puedo decir, no es pecado, pero entonces tengo que admitir que Dios no es una autoridad en mi vida,
que su palabra no es autoridad en mi vida. No podemos decir, uy, me gusta esta parte de lo que dice Dios en la Biblia, ¿no? Esa suena bien. Pero esta parte como que no me gustó tanto. Vamos a pretender que no está ahí. O es autoridad o no es autoridad. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Quién es la autoridad en mi vida? Oye, Laura, siguiente pregunta. ¿Pero esto no es muy duro? ¿No deberíamos simplemente aceptarlo o ignorarlo? Bueno, la respuesta es que tenemos que ser balanceados. La Biblia es balanceada. Debemos de evitar extremos. Por un lado, podemos caer en el extremo de empatía. Por otro lado, podemos caer en el extremo de, no, guerra social y religiosa. Entonces, la Biblia nos dice, no, tranquilo, debes de ser balanceado. ¿A qué me refiero con que puede haber una empatía pecaminosa? Bueno, yo tengo tanto deseo de expresar o validar las decisiones, autopercepciones y sufrimiento de alguien, de una persona trans, y a la vez me siento bien conmigo misma porque qué tolerante soy. O puedo entrar en esta guerra. El problema con esta empatía que pueden decir ustedes, oye, pues yo no veo ningún problema con que yo simplemente lo ignore o lo acepte. Hay un gran problema que es que estás mintiendo. Vamos a ver unas estadísticas. En Estados Unidos, el 41% de las personas transgénero han reportado intentos de suicidio. 41%. Mientras que en población que no se identifica de esa manera es 4.6%. Por otro lado, en la comunidad lesbiana y homosexual es 10 al 20%. En Tailandia es una cultura que lleva muchos años con personas transgénero, sumamente aceptado, es parte del entretenimiento, se da por sentado. 50% han cometido suicidio. Encontré estadísticas que hasta decían 53.6%. 50% de la comunidad ha cometido suicidio. Y un 16% aparte lo ha intentado. Estás hablando de un 66% que ha estado sufrió por esto. Entonces, no creo que sea una exageración. Aparte de esto, no hay muchos estudios a largo plazo porque es algo que lleva muy poco. Entonces, cuando dicen, no, es seguro, no hay suficientes estudios para soportarlo. Acaba de salir un estudio en New Atlantis Journal en el que dicen, hemos estado haciendo estudios y realmente hay muchos años tienen problemas de suicidio. En comparación con la población general, las poblaciones no heterosexuales y transgénero tienen tasas más altas de problemas de salud mental, ansiedad, depresión, suicidio, problemas conductuales, sociales, abuso de sustancias y violencia de pareja. Hay un estudio más largo que se hizo en Suecia a personas que ya tuvieron una cirugía, porque la promesa es porque no has transicionado, no tienes una cirugía. Entonces dijeron, vamos a ver qué ha pasado con estas personas. Mismos problemas, no cambió la estadística. Igual tienen problemas de conducta suicida, enfermedad psiquiátrica en comparación con la población general. Tiene una tasa de mortalidad general 3 veces mayor. Y así podemos estar toda la noche con 1000 estadísticas. Entonces, lo que nos dicen esos estudios es que afirmar esto, afirmar lo que mi ser querido me está pidiendo que afirme, no es verdadera empatía, es una empatía pecaminosa. Ok, bueno, ya dijimos es pecado. Entonces, ¿no deberíamos de apartarnos de ellos? ¿No deberíamos preparar nuestros mejores argumentos para debatir en Twitter contra todos? O si me encuentro a mi primo que transiciona, decir, ahorita le voy a enseñar. No. Y quiero aclarar algo, creo que sí hay un lugar para el debate cuando se discuten estas ideas, cuando estamos hablando de libertad religiosa, sí lo hay. Pero tenemos que distinguir entre lo que vemos en redes y la discusión en redes con las personas de verdad que están sufriendo. Las personas que tienen disforia de género realmente están sufriendo. Y los que se identifican como tal y realmente no la tienen, también están sufriendo. Hay alguna razón por la que están buscando este apoyo. Entonces, consideremos que a veces estamos tan enroscados en nuestro celo por lo que consideramos pecado o en estos debates que nos olvidamos que esta es una persona que es imagen de Dios. Es una persona que es semejanza de Dios, es una persona que por ello tiene dignidad. Entonces recordemos que estamos hablando con personas que son imagen de Dios y no solo con ideas que vemos en redes sociales. Ezequiel 33:11 nos dice que Dios no se goza de la muerte del impío, sino de que vuelva al camino del Señor. Y esa debería ser nuestra actitud.
que ellos vengan al camino del Señor. 1 Corintios 5, del 9 a 10 dice, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salir del mundo. Y esa no es la petición. No es que salgamos del mundo, es que seamos luz en este mundo. Entonces, mi invitación es, no lo veas como una guerra cultural, velo como una guerra espiritual. Y en una guerra espiritual tenemos que orar por ellos, tenemos que demostrar amor y tenemos que mostrar compasión. No seamos como el fariseo en Lucas 18 que dice, ay, qué bueno que yo no soy pecador como otros. No, tenemos que ser como el publicano que dice, sí, soy un pecador y ruega por misericordia. Así es como deberíamos de ser. Oye, pero si es un pecado, siguiente pregunta, ¿es un pecado imperdonable? No. Y genuinamente creo que debemos de tener cuidado con tratarlo ahorita como el pecado, ¿no? Con justa razón está por todos lados, tiene sus desafíos, porque la cultura, el gobierno, y no hablo del actual gobierno, sino en general, porque eso es a través del mundo, el gobierno, la sociedad, todas las instituciones están empujando esto. Realmente sí hay un lugar. Pero a veces como padres actuamos como si fuéramos afortunados porque nuestros hijos no son transgénero. Sé que hay niños pequeños, voy a tratar de cuidar cómo lo digo, pero es casi como si dijéramos, ay, mi hijo no es transgénero, solamente está teniendo sexo prematrimonial. Uf, qué afortunado soy. Ay, el mío solamente ve pornografía. Ay, muevan ustedes. El mío solamente ve esto, solamente hace gratificación personal. Ay, el mío solo es flojo. Qué afortunada soy que el mío solo sea flojo. Ah, el mío solo es rebelde y respondón. Ah, el mío solo ofende a los demás. Realmente nuestro estándar es tan bajo como padres, y me incluyo en él, que se nos olvida que, por ejemplo, Deuteronomio 28, 18 al 21, habla que la rebeldía de los hijos era causa de muerte. El estándar de Dios es mucho más alto. Entonces, no pensemos como padres o como personas que porque no somos transgénero o nuestro hijo no es transgénero, no tenemos que invertir en ellos. El problema no es que alguien sea transgénero o sea homosexual. El problema es que sin Dios estamos perdidos. Dios no pide a los transgénero que se arrepientan de sus pecados. Dios nos pide a todos que nos arrepintamos de nuestros pecados. Romanos 3, 23 al 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo bueno es que no nos deja ahí, ¿no? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces Dios nos pide a todos que carguemos nuestra cruz y le sigamos. A todos nos pide que dejemos nuestra vieja naturaleza y vivamos como criaturas renovadas. Y genuinamente, si ahorita estás sufriendo por algún pecado, puede ser transgénero, puede ser el que tú quieras, y estás escuchando las mentiras del diablo, porque, cómo le gusta al diablo. Somos muy materialistas, creemos en lo que vemos y podemos medir, sobre todo de este lado del mundo, pero se nos olvida que realmente hay una guerra espiritual. Y lo que Satanás está tratando de hacer ahorita es eliminar la imagen de Dios. No le gusta, por eso tenemos cuestiones de aborto, por eso está tratando de destruir la familia. Entonces, el diablo quiere que tú creas sus mentiras. Si tú estás sufriendo y crees que tú no puedes ir al trono de gracia, no creas las mentiras de Satanás. Déjenme contarles la historia del rey Manasés. Esta está en 2 de Crónicas 33, por si la quieren leer, porque está muy larga, no tenemos el tiempo. Pero en pocas palabras, un rey malvado, fue un rey terrible. Les voy a decir algunas cosas que hizo. Reconstruyó los templos en honor a dioses falsos que su papá había quitado. Erigió altares a Baal. Colocó la imagen de un ídolo en el templo de Dios. O sea, otros lo hacían afuera, él dijo, no, lo voy a poner dentro del templo, y empezó a hacer adoración a dioses paganos dentro del templo. Practicó la hechicería y la brujería, se hizo amigo de estos, adoró a los astros y quemó a sus hijos como sacrificio. Obviamente se enciende la ira de Dios, y Dios manda a Siria, lo ataca, ataca a Jerusalén, lo llevan a Babilonia como esclavo, argollas, todo. Y dice la Biblia, Manasés le rogó a Dios que lo perdonara.
Se humilló tanto delante de Dios, del Dios de sus antepasados, que Dios escuchó su oración y lo perdonó. Y no les voy a mentir, la primera vez que leí esto yo así de, no Dios, haz descender tu ira, y ya saben, porque sobre todo el hecho de quemar hijos como que nos pega más porque somos padres, pero tengo que recordar que Dios es un Dios de gracia y si ha tenido gracia de mí, Él da su gracia a quien Él decide dar su gracia. Luego pueden leerlo, Manasés regresa y revierte todo lo que hizo y empieza a vivir para Dios. Entonces no sabemos cómo Dios nos va a usar en el futuro. No creas a Satanás que no hay gracia para ti, sí la hay. Romanos 8 del 1 al 2 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. No hay condenación para ti que estás en Cristo. Siguiente pregunta. ¿Cómo debería reaccionar si mi hijo o ser querido se identifica como trans? Este es un primer acercamiento. Entiendo que tal vez algunos de ustedes ya no están en este punto. Ahorita podemos ver qué pasa en ese sentido. Tu respuesta inicial va a ser muy importante. Yo sé que en el momento tal vez vas a tener muchas emociones a la vez, pero lo importante en ese momento es que hagas nada, en el sentido de guarda silencio y escucha. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Puedes estar enojado, puedes estar confundido, pero en ese momento lo mejor que podemos hacer es guardar silencio y escuchar. Mientras estás escuchando, puedes aventarte, yo le llamo oración de Nehemías, una así de 3 segundos. Santiago 1 del 5 a 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Entonces, en ese momento literal, ponte a orar, Señor, dame sabiduría porque no sé qué hacer. Agradécele por ser honesto. No cierres los medios de comunicación. Agradécele por ser honesto y estar dispuesto a hablar contigo. Esto debe ser difícil para ellos. Es difícil para ti escucharlo, es difícil para ellos decirlo. No estás obligado en ese momento a dar una respuesta. Puedes decirle, gracias por ser abierto en esto, te amo, dame por favor un tiempo para pensar esto, es mucho, dame chance, les puedes decir. La siguiente es, haz preguntas, no asumas. Lo que significa tengo miedo o creo que soy hombre puede ser diferente para diferentes personas. Y lo mencionó Alberto el viernes pasado. Puede ser que esta persona simplemente vea que no se está conformando a lo que la sociedad dice que es hoy un hombre en México. Y puede ser nada más que tenga otras cuestiones sucediendo. Entonces, haz preguntas. ¿Desde cuándo sientes esto? ¿Por qué crees que sientes esto? ¿Por qué crees que eres trans? ¿Por qué dices que te sientes como mujer? ¿Qué es lo que te hace sentir que eres mujer? Hagan preguntas, no asuman. ¿Te sientes triste? ¿Cómo te sientes triste? ¿A qué te refieres cuando dices que te sientes triste? Entonces, hagan preguntas para conocer más sobre el tema. Lo siguiente es, hazles saber que independientemente de sus decisiones, los vas a seguir amando. El mayor miedo que ellos podrían tener es, me va a rechazar mi mamá o mi papá. Sobre todo porque hay toda esta retórica que los cristianos odiamos a los transgénero. Entonces sí les tienes que hacer creer, independientemente de lo que tú vayas a hacer, mi amor por ti no va a cambiar. Ahora, porque los amas, no puedes permitirles vivir una vida de mentira que atente contra su bienestar físico y espiritual. Obviamente esto va a depender en cuestión de edades, ¿no? Si mi hijo de 6, 8 años me lo dice, mi casa, mis reglas. Si mi hijo ya es mayor de edad y me dice, oye mamá o mi hija, esto es lo que quiero para mi vida, yo le puedo decir, mi amor, mi casa y yo serviremos al Señor, tú eres bienvenido a estar aquí, yo te amo, si tú quieres vivir de una forma distinta, lo vas a tener que hacer a través de tus medios. Y eso no quiere decir que no puedes seguir la relación, simplemente si pones una pauta de te quiero mucho, pero de esa manera no puedes vivir en este hogar. Entonces va a depender de las edades, mucha sabiduría. No se puede hacer una regla general en estas cuestiones. Es bueno ir a pedir consejo a otros, pero esos son unos como lineamientos o guías. Y la otra es, da esperanza. Dale esperanza. Desde que el pecado entró al mundo se rompieron muchas relaciones, pero también se rompió nuestra relación con nosotros mismos.
Nuestro cuerpo realmente está roto, por eso nos enfermamos y por eso hay estas cuestiones. Pero Apocalipsis 21 dice, Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjuagará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Entonces, esa es una esperanza que le estás dando a futuro. Tu tiempo aquí es muy cortito, nuestro tiempo aquí es muy cortito. Ve hacia la vida eterna. Oye, pero entonces no hay esperanza ahorita que estoy acá. No, sí la hay. 1 Corintios 6, del 9 al 11 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran, no eres, eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto no es algo que no se pueda lograr. Tenemos esperanza ahorita. 8. ¿Debería usar los pronombres o el nombre social a petición de mi ser querido? La pregunta del millón. Voy a decir no y al final voy a dar un pequeño matiz. No. Entiendo que podemos estar tentados a pensar que sí para mantener líneas de comunicación abiertas o nos da miedo. Eso no está sucediendo todavía en México, pero el Estado te los puede quitar. En Canadá ya los está quitando a tus hijos, se los lleva a Reino Unido también. Entonces puedo entenderlo y es un deseo genuino y son miedos verdaderos. Pero ¿cuál es el octavo mandamiento? ¿Alguien sabe cuál es el octavo mandamiento? ¿No? Éxodo 20, mandamiento. ¿No mentirás? Cuando nos piden esto, nos digan que son trans, podemos decir algo como esto. Es un ejemplo, nuevamente, esto no es así como un machote. Sé que crees que esto te hará feliz. Crees que Dios te creó con el género equivocado y has decidido que Dios es quien se equivocó. Pero Dios no se equivoca. Lo que necesitamos es una relación con Dios. Sé que ahorita tus sentimientos te dicen que busques la felicidad en los que tus deseos determinan. Pero como dice en su palabra en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Mi invitación es que permitas que te enseñe qué y quién va a ser tu verdadera felicidad. En quién vas a encontrar contentamiento, quién va a llenar ese vacío. También si quieren estudiar algo, Salmo 19, 2 al 14 y Romanos 8, aplica muchísimo a esto, recomiendo que en su casa lo lean. Ahora, me van a decir, oye Laura, pero es muy alto el precio por decir la verdad. Y sí, sí lo es. Es muy alto el precio por decir la verdad. Tu fidelidad a Dios va a ser probada en esto. Y es posible que las relaciones se rompan o es posible que haya distancia. Pero ¿qué nos dice Dios? Dios nos dice que tenemos que esperar sufrimiento. Seguir a Dios de alguna forma es esperar sufrimiento. Lucas 14, 26 al 27 dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Esto habla de poner a nuestra familia por encima de Dios, no que no amemos a nuestra familia. Habla que prefiriéramos ser fieles a ellos que a Dios. Entonces las personas trans escuchan una voz que les dice, si cambias de género, si cambias tus pronombres, si cambias tu nombre social, vas a ser feliz. Esa es la promesa. Si tu papá, tu mamá, quien sea, los usa, vas a ser feliz. Tu sufrimiento se va a ir. Y puede ser que tengan una satisfacción muy efímera, muy corta. Pero ¿cuánto creen que va a durar? ¿Cuándo el pecado se sacia con poco o con algo? Nunca. Siempre pide más, lo mencionó Alberto el viernes pasado, la sanguijuela dice más. Nunca es suficiente para nosotros. Entonces no los estamos ayudando. Y se los podemos explicar con mucho amor. No voy a hacer esto por esa razón, te amo, pero me voy a dirigir a ti de esta manera. Ahora voy a dar un pequeño matiz, voy a contar algo chiquito. Yo estaba dando consejería a alguien que tiene una hija que es trans y ha sufrido mucho porque han pasado muchas cosas. Pero el punto es que ella trabaja en un hospital allá y
le tocó trabajar en el pabellón psiquiátrico y me dijo que conoció una chica que transicionó a chico, que a pesar que transicionó, depresión y se tiró a las vías del tren allá en Cambridge, terminó sin piernas. Entonces, ella conoce a esta chica, no tiene piernas, se quiere morir. Yo tengo una pregunta, si ella en ese momento le dice, ve su chart médico y le dice, no, yo sé que no te llamas Carlos, dime cuál es tu nombre social. ¿Qué tan sabio es eso en ese momento? No es sabio eso en ese momento. Es cierto, sí, pero ella en ese momento decidió, y eso es una cuestión muy práctica, compartir el evangelio. Y para compartir el evangelio no tienes que usar él o ella porque estás hablando en segunda persona, tú. Entonces ella no dijo, ¿cómo le hago para decirle, tu pronombre está mal, tu nombre social está mal? No, ella decidió, voy a compartir el evangelio. Entonces, ciertamente no está bien usar los pronombres, pero también hay que ser sabios y saber cómo dirigirnos hacia las personas. En ese momento, lo que esa chica necesitaba no era que le corrigieran su nombre, necesitaba muchísimo la gracia de Dios. Y empezó a ir a su cama y a leerle la Biblia y a hablarle de Dios. Y está haciendo todavía esto. Ella, que había estado sufriendo muchísimo por lo de su hija, me dijo, la verdad es que he encontrado esperanza en esto. Entonces ella se enriqueció y pudo compartir el evangelio. Entonces solo esto para que tengamos sabiduría incluso a la hora de hacer estas cosas. ¿Qué hago si mi hijo o ser querido me rechaza? Y lamentablemente puede suceder. ¿Lo sigues amando? Esa es la respuesta sencilla. ¿Es posible amarlo sin validar su pecado? Seguramente ellos, como les dije, les van a decir, te van a odiar. Y no, tú lo que tienes que hacer es demostrarles amor, tratarlos con gentileza. Romanos 2:4 dice que eso los lleva al arrepentimiento. Entonces, gentileza. Ok, de formas prácticas, ¿qué puedo hacer? Si decidió salir de mi domicilio, puedes escribirle mensajes, puedes enviarle WhatsApp, sigue dando regalos de cumpleaños, de Navidad. Lo que hicimos con esta mamá, porque el Estado ni siquiera le permite tener comunicación con su hija, es que escribimos una carta, se la dio al Estado y el Estado se la iba a entregar a su hija. Entonces puedes escribirles una carta en la que les digas cuánto los amas. Porque ¿qué creen? Esa felicidad que les prometieron va a fallar. Y ellos tienen que saber, tienen que estar conscientes que hay alguien a quien pueden ir. Cuando todo falla, mamá y papá van a estar ahí. Entonces es importante que aunque ellos dejen la relación, ustedes no dejen la relación. Por lo último es ser firmes. Híjole, vamos a querer claudicar porque los amamos y porque los extrañamos. Pero hay que ser firmes y confiar en las promesas de Dios. Recordemos que si ellos deciden salir del domicilio, tú no los estás rechazando a ellos. Tu casa siempre ha sido casa de Dios. Ellos decidieron rechazar, ellos decidieron salir del domicilio, no tú a ellos. Número 10, ¿en qué fallé? Híjole, las mamás que tenemos niños chiquitos vivimos con una culpa falsa, le llamo yo, todos sentimos que es nuestra culpa. Y yo, el niño se enfermó porque yo le di agua fría. Y Alberto, no se enferman por eso. Yo sí, es mi culpa. Y podemos estar tentados a sentir lo mismo. Lamentablemente, o tal vez es bueno porque yo soy muy mal en matemáticas, ser padres no es una fórmula matemática. Creemos que si hago 1 y más 1, voy a obtener 2, ¿no? Suena lógico, pero no es así. En la Biblia tenemos ejemplos de padres que han sido fieles a Dios y aún así han tenido hijos rebeldes, y también tenemos lo opuesto, malos padres que tienen hijos fieles. Por ejemplo, Caín y Abel, mismos padres, 2 hijos completamente distintos. Vimos la historia de Manasés. Su papá fue el rey Ezequías. Ezequías había restablecido todo el culto a Dios. Y ya vimos cómo fue él. El rey David, como padre, la verdad, terrible. Muchísimo que desear. Uno de sus hijos abusa de su hija. ¿Qué hace él al respecto? Nada, se pone a llorar. No buscó justicia. Ella es un ejemplo de fidelidad. Ella hizo lo que la Biblia decía. Ella dio voces, ella no escondió lo que se le hizo. No buscó justicia por su propia mano como lo hizo su hermano Absalón. Entonces ahí tenemos mismo papá, 3 hijos que actuaron de maneras muy distintas.
Los padres de Sansón, viene el ángel de Jehová, les dice, vas a tener un hijo, les da reglas, y ¿qué responde el papá? ¿Cómo debemos educar al niño? ¿Y qué tenemos que hacer con él? Padres fieles. Y Sansón tuvo una vida marcada por rebeldía, borrachera, fornicación y soberbia. Entonces, no hay una relación uno a uno. Y nos vamos a sentir tentados a decir, bueno, ¿qué hice? Tal vez si lo hubiera llevado más a esto. Tal vez si hubiéramos hecho otro grupo pequeño. Tal vez sí, no sabemos. Porque así no funciona. Por último, ¿quiénes son súper rebeldes? Nosotros. ¿Y quién tiene el mejor padre que hay? Nosotros tenemos el mejor padre y el más fiel, y ahí andamos en nuestras rebeldías. Tenemos que recordar que no somos responsables del pecado de los demás. Ezequiel 18:20 dice, la persona que peque morirá. Ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. Ok, pero ya fallé y todo el tiempo estoy pensando, es que hubiera hecho, es que qué hago, es que como no sé qué. Y no hay nada de malo en querer pensar y aprender, pero estar rumiando constantemente en qué fallé te va a drenar, te va a drenar. Y en lugar de estar haciendo eso, podemos poner nuestras cosas en lo de arriba. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No puedes agregar altura a tu cuerpo, no puedes determinar qué hay mañana, y no sirve de mucho estar constantemente tratando de decidir en qué fallaste. No va a cambiar nada que estemos ansiosos. Mejor piensa en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo honesto. Piensa en las cosas de Dios. Ahora, ¿estás tentado a pensar que fallaste? Lee tu Biblia, ora, practica los sacramentos, busca comunidad en la iglesia, busca algún grupo de hermanos. Sientas o no que hayas fallado, esto es bueno. Hubo un tiempo que le di consejería a 2 mamás, lugares geográficos distintos, que sus hijos salieron como homosexuales. Una de ellas sigue teniendo una muy buena relación con su hijo. Su hijo decidió salir del domicilio, pero su hijo le dijo, sí, yo entiendo que eso es lo que crees, mamá, quiero hacer mi vida, pero te sigo amando. Tienen muy buena relación. No es el caso de la otra. Y lo que hice es que las conecté. Y ellas empezaron a orar juntas, empezaron a leer juntas, y ambas se beneficiaron de esto. Entonces, busca a otros hermanos en Cristo. Sé agradecido. ¿Cuántas veces cuando estamos sufriendo tendemos a solo ver nuestro sufrimiento? Tendemos a olvidar cuán fiel ha sido Dios con nosotros. Yo la verdad padezco de esto, y cuando estaba en el seminario un profesor nos contó que él tenía un tazón en su sala y en piedra se escribía cada vez que Dios había sido fieles con ellos de alguna manera, y cuando venía la prueba sacaban una piedra. Yo me mudo mucho, entonces tengo un cuaderno, y en ese cuaderno normalmente cada que Dios ha sido fiel me acuerdo, apunto, o si estoy agradecida con algo, apunto. Y entonces cuando viene la hora de la prueba tengo ahí mi pequeño arsenal, porque yo así de, no voy a salir de esta. Entonces voy y leo y yo, wow, en estos años todo esto ya ha hecho Dios. Entonces, sí, tu hijo no está siguiendo el camino que querías, pero puedes darle gracias a Dios que tienes un hijo. Puedes darle gracias a Dios que tienes un cuerpo que sirve. Puedes darle gracias a Dios que vives en un lugar donde puedes adorar públicamente y no te están cortando la cabeza como en Irán. ¿De cuántas cosas le puedes dar gracias a Dios? Dale gracias a Dios que tu meñique funciona. Luego uno se lo corta y todo te duele. Puedes darle gracias a Dios de tantas cosas. Y cuando nuestro enfoque cambia de, ay de mí que estoy sufriendo, a estoy sufriendo pero te doy gracias Dios por estas bendiciones, nuestra vida espiritual cambia también. Por último recuerda que tu identidad está en Cristo. Podemos caer en esto de, soy papá con un niño trans, soy papá con un hijo trans. Y eso se convierte en tu identidad y eso se convierte en quién eres. Ese no es quién eres. Tú eres un coheredero con Cristo, esa es tu identidad.
Y como estamos unidos a Cristo en su padecimiento, nunca se nos promete que no hay sufrimiento. Estás unido en su padecimiento, pero también estás unido en su glorificación. Eso es quienes somos. Y la última es, usa tu sufrimiento para bendición. Mencioné el caso de mi amiga en el pabellón psiquiátrico. Su caso, la verdad, está muy, muy complicado. Y ella pudo ver cómo está usando su sufrimiento para bendición. ¿Cuántos ejemplos de familias que son fieles hemos visto en la iglesia? Que nos sirven para decir, Señor, quiero ser fiel como ella. Piensen de qué manera puedo usar esto que estoy sufriendo para ayudar a otros. Úsenlo para bendición. Pregunta número 11. Entonces, no importa lo que hagamos como padres. Si esto no es una fórmula matemática, realmente lo que hagan no importa, ¿cierto? Bueno, la verdad es que sí importa. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Porque Dios nos lo manda. Así no hay mucha explicación acá. Dios nos manda dos cosas. Mantén a tu hijo vivo, instrúyelo en el camino de Dios. No nos manda, tiene que ir a hacer tal programa escolar, tiene que ir a tantas clases. Claro que si lo haces está bien, pero realmente lo que Dios nos pide, así, pañales de tela, no. Lo que Dios nos pide son dos cosas. Manténlo vivo, instrúyelo en el camino de Dios. Eso es lo que tenemos que enfocarnos. No sabemos qué va a hacer de nuestros hijos, no tenemos control sobre ello, pero Dios sí nos manda que obedezcamos este mandato. Esto es algo que sí podemos hacer. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque debemos de ser fieles a Dios, no porque estamos buscando un resultado determinado. Yo instruyo a mis hijos en Dios porque soy fiel, porque Dios nos va a pedir cuentas y nos va a decir, ¿qué hiciste con esa mini imagen y semejanza que te di? Mi imagen y semejanza, ¿qué hiciste con ello? ¿A quién se lo entregaste? ¿Qué evangelio escuchó? ¿De qué formas prácticas puedo instruir a mis hijos en la palabra de Dios? A veces nos enfocamos mucho en lo espiritual y está bien, pero se nos olvida que también somos cuerpo, somos almas corpóreas, como le llaman, y dejamos de lado las cuestiones físicas. ¿Cuáles son los patrones de sueño de tu hijo? Tuve el caso de una chavita que tenía depresión y ansiedad y le pregunté a su mamá, ¿cómo duerme? No, pues se la pasa viendo K-dramas hasta las 4 de la mañana, se levanta a las 7, se va a la escuela. Y yo, ok, vamos a cambiar patrones de sueño. Se acabó. Eso era lo que tenía, no estaba durmiendo bien, su patrón de sueño estaba hecho todo un desastre. La verdad es que yo siempre digo, Alberto, todos creemos que somos fuertes hasta que nos dejan sin dormir unos días. Sí, la verdad, 2, 3 días sin dormir y todo lo que creías que eras se desmorona. Actividad física. Estar encerrado nada más en un cuarto ahí no ayuda. Y no estoy diciendo que tienen que ir todos al gimnasio y todo eso, pero sí por lo menos ahora sí que sal a que te dé el aire o aquí a que te dé el calor. Tiempo frente a pantallas. Ya lo comentó Alberto el viernes pasado. Realmente hay una correlación muy alta entre pantallas y la ideología de género, muy alta. Es terrible, pero ahorita en Inglaterra los camiones urbanos, no sé cómo le digan acá, los camiones pues que te llevan, transporte público, tienen, en lugar de publicidad que había antes, hay fotos de niños, porque a través de videojuegos los han estado secuestrando. Y el gobierno ya empezó a ponerlo. Y en unos te dice, esos niños están desaparecidos, en otros te dice, como para prevención, oye, si tu hijo está viendo esto, estate atento. Hace poco se suicidó un chico de preparatoria porque por medio de mensajes lo escamearon, hicieron que mandara una foto desnudo, luego lo estaban chantajeando con eso y no pudo con la presión y se suicidó. Y los papás no se dieron cuenta. Entonces, y hay muchas historias así, muchas historias así. Entonces, ¿qué está pasando frente a sus pantallas? Tienen que estar pendientes de ellos. Yo sé que estamos muy pro privacidad, pero hay veces que la privacidad realmente es un privilegio. Hay un software que usamos que se llama Covenant Eyes, ojos del pacto, en el que lo hacemos por contabilidad. Cuando estamos dando consejería a personas que son adictas a la pornografía, lo haces porque le manda a tu persona a la que rindes cuentas, literal, que estás viendo en tu computadora. Entonces tú puedes accesar y lo puedes ver. Yo sé que suena muy extremo, pero a tiempos extremos, medidas extremas.
No estoy diciendo que lo tienen que hacer todos con sus hijos, solo estoy diciendo que es una opción que existe. El orden dentro de sus cuartos. Solo con tender nuestra cama pasa algo. Y eso es porque es nuestra antropología. Dios es un Dios de orden. Respondemos ante el orden. ¿Lo han notado? Dejen así su cuarto así hecho un desastre y luego solo tiendan la cama y empieza a cambiar algo. La comida, lo que comemos, nada de malo con snacks de vez en cuando, pero sí afecta lo que comemos. Pasa tiempo con ellos físicamente. Pasa tiempo con tus hijos. Ahora, todo esto, si no es algo que suelen hacer, empiecen con pasitos de bebé. No pasen de nunca estoy con mi hijo, voy a estar pegado como muega, no es así de, oye, dame mi espacio. Pero sí, pasitos pequeños, ok, hoy voy a pasar 5 minutos con mi hijo. Hoy le voy a decir que vamos a disminuir su tiempo de pantalla 10 minutos, hasta que lleguemos a un punto. Entonces, pasos de bebés, no nos azotemos. Forma práctica de instruir a mi hijo de forma espiritual, adoración familiar, devocional. No es algo con lo que yo crecí, lo empezamos a hacer hasta ahorita que nos casamos. Y no les voy a mentir, hay días que estamos muy cansados y es muy difícil, pero realmente el ser fiel en esto, hay muchísima bendición. ¿Cómo hago un devocional familiar? Va a depender. Va a depender de la circunstancia en la que estés. Si nunca lo has hecho, las edades de tu hijo, tu actividad diaria. Igual, empiecen con pasitos chiquitos, o sea, no nos vamos a aventar 3 himnos y 2 capítulos, no. Puedes ser fiel, fidelidad es en lo poco y en lo mucho. Hoy voy a leer 3 versículos, voy a cantar una doxología. Mis hijos son pequeños ahorita, ¿cuánto dura nuestro devocional? 15 minutos, pero no iniciamos ahí, llevamos años haciendo con los niños. Pía lleva 4 años haciendo devocional, no, 5. 5 años haciendo devocional, empezamos con 2 o 3 minutos. Entonces, sean pacientes, va a ser mucho ensayo-error, esto funciona para mi familia, esto no, pero hay que ser fieles. Asistir a la iglesia no es negociable. Honestamente no lo he visto tanto acá, pero en Estados Unidos es muy común que fútbol, vamos a ver el partido de fútbol, y dejan de ir a la iglesia en época de fútbol. No, es que mi hijo también tiene fútbol americano. Tiene americano los domingos y no van a la iglesia y la iglesia es visto como algo opcional. Hebreos 10:25 nos dice que no es opcional. Tenemos que ser alimentados. Y por último, lo que yo considero más difícil, modelar la palabra de Dios. Pobrecita mi hija, para eso a las 8 de la noche ya escuché mamá, la verdad, como 100 veces. Mamá y yo, ¿qué pasa? Y ella, ay, ¿por qué me hablas así? Me tienes que hablar de forma paciente. Y yo acá, solo volteo y le digo, sí, mi amor, dime, ¿qué necesitas? Perdón por haberte hablado así, ¿cómo me cuesta? Y yo, ¿cómo me gustaría decirle? No, tú tienes que hablar de forma paciente, yo puedo hablar como yo quiera. Así lo siento. Papás boomers, híjole, ¿cómo les cuesta de pedir perdón a sus hijos? Es algo muy generacional. Si nos equivocamos, tenemos que pedir perdón, tenemos que modelar a Dios. Última pregunta. ¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿Qué debería de hacer la iglesia? Lo primero es cultivar una cultura en la que las personas puedan compartir sus luchas sin ser satanizadas o ser celebradas. La iglesia tiene que empezar a hacer esta cultura. Varones, si pueden ser padres espirituales de alguien, séanlo. Pablo se convirtió en el padre espiritual de Timoteo. Timoteo, su papá, no era creyente y Pablo tomó ese lugar en su vida. Si ven varones que necesitan dirección, háganlo. Mujeres, si ven adolescentes, mujeres más jóvenes que ustedes, Tito 2, ayúdenlas, instrúyenlas, hagan esto. El director del seminario al que fuimos en Estados Unidos es una persona que admiramos mucho. Su papá los abandonó cuando él tenía 5 años, los dejó. Su mamá, creo que como con 4 hijos, se fue. Los varones de la iglesia le enseñaron a hacer todo lo que un varón suele hacer. Lo llevaban de campamento con ellos, le enseñaron a cambiar llantas, a arreglar cosas en la casa, le enseñaron cómo debe tratar a una mujer, le enseñaron cómo ser papá. Él ahorita tiene 6 hijos, es muy buen papá. Y él dice, es porque los ancianos de mi iglesia lo hicieron, lo modelaron por mí.
Entonces, vean cómo pueden cultivar esto. La 2, ser proactivos para detener el chisme. Podemos leer esto en Proverbios 11:13, 16:28. Vamos a leer Efesios 4:29. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. El que alguien esté pasando por esto no se debe convertir en razón de chisme. Ay, pero es que lo dije para que oremos por él. Oye, tienes que orar por el hermano. Dios está viendo nuestro corazón. ¿Lo estamos haciendo para edificar o lo estamos haciendo porque qué rico nos sabe el chisme? Evitemos el chisme, hermanos. Predicar desde el púlpito. No sé dónde está el pastor Obed, ya está. Ahí le cayó la pedrada. Predicación. Esa es labor de los pastores. Los pastores tienen que predicar estos temas desde el púlpito. Todo el consejo de Dios. Hacer este tipo de eventos es muy bueno también. Para que nos sigan trayendo, no es cierto. Pueden ser otras personas. Hacer este tipo de eventos es bueno, porque luego como que lo ponemos así debajo del tapete y pretendemos que no existe. No, es bueno hablar de esto, estar informados. Yo sé que hay muchísima información y luego nos agüita. ¿Usan agüita así que se entristecen? ¿No? Lees las noticias y dices, ay, otra cosa más. Y entre más noticias leemos, como que más nos vamos aplastando. ¿Qué tenemos que hacer? Orar como iglesia. Orar como iglesia. Literal, hacer reuniones de oración como iglesia. Hoy toda la iglesia va a orar porque eso está pasando en México. ¿Por qué? Porque en México ya se hizo una iniciativa de ley de niños y niñas trans. Para que esto no pase. Hacer eventos de oración como iglesia. Estaba revisando el estado actual de la ideología de género en México y el IMSS ya estableció un protocolo de atención a personas LGBTTI en la que ha redefinido completamente qué es un hombre, qué es una mujer, el sexo y el género. Ha establecido como obligación para su personal usar nombres y pronombres sociales que la persona haya escogido. No solo eso, en dicho protocolo se prohíbe brindar cualquier tipo de tratamiento o evaluación psicológica o psiquiátrica en virtud de la expresión de género, variación intersexual u orientación sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy sufriendo disforia de género y yo voy al IMSS y les digo, quiero seguir siendo mujer, pero estoy luchando con esto, ellos tienen prohibidísimo ayudarme. Te pueden ayudar a que hagas tu transición, pero no te van a ayudar si quieres curarte de esto. Lo cual cambió recientemente porque del DSM-4, que son las guías psiquiatría y psicología, para atrás, se trataba esto. Entra el DSM-5 y dice, no. Lo que vamos a tratar es ese sentimiento que tienes de no pertenezco. En lugar de hacer que esto se alinee, por así llamarlo, vamos a solo tratar el sentimiento y vamos a hacer lo que te haga feliz. Ahorita si tú quieres ese tipo de ayuda, no lo hay. Y en muchos países está prohibido. En Estados Unidos tú no puedes ayudar a alguien si eres un terapeuta con licencia. Si eres consejero bíblico, sí, porque no estás regulado por el Estado. Pero no hay ayuda para estas personas. Estaba leyendo amparos porque es mi hobby. El amparo en revisión administrativo, muchos números, 1782-2024, establece un precedente que otras personas trans pueden usar como herramienta legal. Las cirugías de reasignación de género son parte del derecho a la salud integral, no un lujo estético. Básicamente lo que pasó en este amparo es que una persona que estaba en el IMSS dijo, quiero transicionar, el IMSS le dijo no, porque esto es un lujo, no es una necesidad, y se fueron a la Suprema Corte y la Suprema Corte dijo, lo tienes que hacer porque es una necesidad, no es un lujo. Entonces nuestros impuestos, bueno, los de ustedes, los impuestos se están usando para pagar estas cirugías, cuando el sistema ya está colapsado, cuando las personas que tienen cáncer no están recibiendo estas cirugías. No solo eso, vean la fecha, 2024 y el que sigue también es del 2024 y ya se resolvieron. Aquellos que están en leyes saben que esto no sucede. Nada se resuelve así de rápido, todas esas cosas toman mucho tiempo, hay agenda atrás, se está impulsando esto. En mi vida había visto yo algo que se resolviera en 1 o 2 años por la Suprema Corte. Hay poderes detrás de esto, poderes espirituales y poderes humanos moviendo esto.
Acción de inconstitucionalidad 156-2024, resuelta 9 de diciembre del 2025. Esto acaba de salir. El Estado está obligado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio efectivo de su identidad de género sin discriminación, con pleno respeto a su autonomía progresiva, escuchando su opinión en todas las decisiones que afecten su vida y a la luz de su interés superior. Esto salió porque un niño de 12 años quiso ir al registro civil y cambiar su nombre de varón a mujer. El registro civil le dijo, no, tienes que tener 18 años. ¿Se amparan? ¿Y qué dice la Suprema Corte? Sí. Entonces ahora todos en México, a partir de los 12 años, pueden ir al registro civil y cambiar su nombre allá. Gratis. Si queremos sacar nuestra acta de nacimiento allá, no es gratis, pero esto es gratis. Y debe ser rápido. Ese es el estado actual en México hasta ahorita. Ya mencioné la iniciativa de ley de niños trans. Estaba leyendo los que promovieron este amparo para que los niños de 12 años puedan cambiar su nombre, y es una asociación, se llama Asociación de Padres por Hijos Trans, y había una cita, la voy a parafrasear porque no me acuerdo muy bien, pero decía esta mujer, ya tenemos al sistema de salud. No me preocupa esto, no me preocupa el sistema de salud porque ya lo tenemos. No me importa la SEP porque ya la tenemos. No me importa el sistema de justicia porque ya lo tenemos. Los únicos que no tenemos son las familias conservadoras que no dejan avanzar a nuestros hijos. El único bastión que queda ahorita de luz es la iglesia y estas familias conservadoras en México. Las instituciones ya están corrompidas. Ya lo están. La iglesia es lo último que queda. Oye, Laura, pero esto está así como que muy triste. ¿No? Así terminamos, está muy triste. No, porque ahora sí que spoiler alert, nosotros ya sabemos cómo termina esto. Puede haber persecución, puede que todas las instituciones estén en contra de Dios, pero nosotros ya sabemos que ¿quién venció? Cristo. En teología sistemática se le llama Christus Victor, término latín, que quiere decir que Cristo es vencedor. Y luego tengo aquí todo esto en Word, el que quiera se lo puedo mandar, tengo un desglose de toda esta teología, no tenemos el tiempo, solo voy a leer un versículo, Apocalipsis 19:6. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ustedes leen Apocalipsis 19:21 y ya tenemos el final de esta historia. Cristo ya ganó, Cristo ya venció, Satanás está atado y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nada nos va a separar de Él. Así que podemos salir de aquí con esta esperanza, podemos salir de aquí sabiendo que Dios no nos va a dejar caer y que todo está bajo su control. Ya, ¿preguntas? Sí. Bueno, digo, si está muy bajo, pues yo estoy chaparrito, ¿no? Muchas gracias, Lau, muchas gracias, por supuesto, por esta presentación, esas preguntas tan reales, tan prácticas, y no sé ustedes, pero pudieron detectar que todas estuvieron respondiendo desde la gracia, desde la fidelidad, desde el amor, desde la verdad y la autoridad bíblica. Entonces esto es maravilloso porque pues ahorita que abramos el tiempo de preguntas, si alguien tiene alguna, ¿verdad? Pues es que en este marco de la gracia y de la fidelidad y amor que pues vamos a escuchar entonces. Así que es el momento, dijimos que si alguien tuviera alguna pregunta para hacer sobre lo expuesto o alguna pregunta que ustedes tengan o comentario, aquí hay dos chicos con micrófonos y pueden ustedes también hacer la pregunta. Ahí hay una. De este lado, ok. Ok, sabemos que pues las personas de la comunidad homosexual no son completamente felices, o sea, son infelices y tienen ese sentimiento de depresión, ansiedad y así.
Las personas, por ejemplo, usted no, bueno, como no vine el G4 pasado, pues no supe lo que se habló. Entonces no sé si, por ejemplo, las personas gays, lesbianas y así, ¿qué es lo que sienten? Algo muy confuso para mí, que soy joven y ahorita está muy en la actualidad eso de la comunidad. ¿Qué es lo que sienten las personas? ¿Por qué dicen que es amor? Porque Dios creó el amor, entonces, ¿qué es lo que sienten? ¿Y por qué son tristes? Entonces, ajá. Déjame aclarar un poquito. ¿Quieres saber qué sienten las personas gays? Ajá, o sea, porque dicen que es amor, o sea, dicen ser felices amando a su mismo género. Ya Realmente, ¿qué es lo que sienten? Creo que si quisieras hablar con ellos sería bueno que les preguntes qué es realmente lo que sientes. No creo que ellos mismos sepan qué están sintiendo porque se autoengañan. Y es lo que vimos, engañoso es el corazón. Y el Salmo 19 que mencioné habla de cómo está oculto ante nosotros nuestra maldad y en otra parte somos soberbios. Entonces, es difícil porque obviamente incluso la palabra gay significa alegría y felicidad. Es como se promueve esto. Si eres feliz y amando a tu mismo sexo, eres feliz, pero hay un engaño del corazón. Se autoengañan pensando que son felices y sí puede ser que sientan estos, llamémosle como picos de felicidad cuando sucede algo, esta felicidad instantánea, por así llamarle, pero no perdura, porque así como ellos, puede ser que alguien no sea gay, puede ser que seas heterosexual, pero si tu felicidad no está puesta en Dios, si tu contentamiento no está puesto en Dios, también va a ser efímero. También va a fluctuar, por así decirlo. La única esperanza que tenemos de verdadera felicidad y contentamiento es Dios porque es eterno y no cambia. Por otro lado, estás poniendo tu felicidad y tu esperanza en alguien más o en una ideología. Y esas cambian y fluctúan y no es lo mismo. Necesitas algo permanente en donde poner tu felicidad. Pero de todas formas, mi consejo es que te acerques y tengas una conversación con ellos. O sea, no tenemos por qué como temerles o sí. Genuinamente, yo tengo amigos que son homosexuales y ellos saben que creo. Y yo platico con ellos. Y ¿sabes qué? En momentos cuando están abajo, me hablan. Aún y cuando saben que no estoy de acuerdo con lo que ellos dicen. Pero es bueno tener conversación, lo vimos. Dios no nos pide que nos salgamos del mundo. Dios nos pide que estemos ahí y que seamos luz para ellos. Entonces, puedes preguntarles. Sí, otra duda muy grande que tengo es que, por ejemplo, conozco mucha gente que es transgénero y va a la iglesia. O sea, ¿qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa en su corazón? Es mi duda. O sea, no... No, es muy buena pregunta porque hay versículos bíblicos que utilizan para decir que esto no es pecado. ¿Por qué van a la iglesia? Asumo, porque no he hablado con ellos, pero vamos a asumir que hay versículos bíblicos que utilizan que no es pecado. Por ejemplo, leímos Deuteronomio 5, donde hablábamos cuestiones de vestimenta, y ellos dicen, bueno, es que eso Dios se los mandó porque las naciones paganas alrededor de Israel lo hacían, y era para diferenciarse ellos de estas naciones paganas. Y yo diría, sí, y Dios nos sigue pidiendo que seamos hombre y mujer, como Él lo hizo en Génesis, para diferenciarnos de naciones paganas. Entonces, toman ese, también toman, ¿ya se durmieron los niños? También toman el de los testículos aplastados y toman la circuncisión, diciendo que hay un corte en la biología masculina y seguían siendo hombres, entonces tus genitales no determinan tu género. Pero, número uno, nuestro género o nuestro sexo biológico no es únicamente nuestro aparato externo. Está en tus cromosomas, está en tu ADN. Y en ese caso yo les diría, bueno, ¿qué haces con las mujeres en África? Que es muy triste, pero les cortan las labias. Si les preguntas, ellas van a decir que siguen siendo mujeres. Entonces, no porque tomes una parte de la genitalia, dejan o no de ser mujeres, pero entonces ellos dicen, no, tienes esos ejemplos en la Biblia, lo siguen viendo como hombre o mujer, lo que hagamos con nuestros genitales realmente no importa. Pero la Biblia, hay algo que se llama sexo ontológico, no cambia el sexo ontológico.
Entonces, creo que ese es el aspecto teológico de por qué se sienten cómodos yendo a la iglesia, es lo que muchas iglesias promocionan. ¿Por qué van a la iglesia? Creo que porque están buscando la verdadera felicidad. Y creo que hay algo en ellos que les dice que es Dios, pero no lo están buscando en, llamamos, la iglesia correcta. Pero creo que sí están buscando eso y responde a una antropología que viene de Dios el que busquemos estas cuestiones. Pero nuevamente, ¿qué está pasando en su cabeza? Yo creo que lo mejor es conversar con ellos. Sí, acercarse y conversar con ellos. Bueno, hay otra, sí, atrás. Sí, yo tengo una duda. Ah. ¿Cuáles pueden ser como palabras de ánimo para, como al dar consejos, ya sea familia o algún consejero, de sustentarnos en la suficiencia de la Biblia para tratar el tema? ¿Palabras de consejo? No sé, ¿De ánimo? Sí. Pues yo les diría lo que comentamos ahorita. Cristo ya venció. ¿Por qué podemos confiar en lo que dice la Escritura? Su suficiencia fue lo que habló Alberto Paredes sobre el canon. Podemos confiar en la Escritura, sí, porque se autentica a sí misma y porque viene de la palabra de Dios. ¿Es suficiente la Biblia para darnos esperanza en esto y palabras de ánimo? Sí. Entonces yo diría, uno, no estás solo. Si eres hijo de Dios, tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Aquello que tú no puedes orar a Dios en nuestro pequeño cerebro, entendimiento, el Espíritu Santo lo hace por ti. Entonces, no tienes por qué hacer esto solo. El Espíritu Santo está dentro de ti y, suena así muy místico, pero es real, se comunica con Dios y ora por ti a Dios de formas que no tienes. Entonces, lo que le puedes decir a esa persona es, dentro de ti es el poder del Espíritu Santo. 1, 2, no tienes por qué correr esta carrera solo. No es necesario que lo hagas solo. Si no tienes iglesia, invítalo a que sea parte de la iglesia. Si tiene iglesia, invítalo a que busque en esas personas. Lo que comenté, puedes hacer unas tarjetas. Luego hacemos eso mucho en consejería. Tenemos tarjetas para que cuando me siento que me estoy hundiendo y necesito, puedo ir a mi tarjetita y la puedo leer. Entonces, versículos que digan, ¿qué estoy creyendo? ¿Qué dice la Biblia? Ok, ahorita estoy creyendo que nunca voy a dejar de sufrir. ¿Qué dice la Biblia sobre el sufrimiento? Dios va a enjuagar toda lágrima. ¿Sí me explico? Entonces, esa es una forma muy práctica. Tengo ansiedad por esto. ¿Qué dice Dios de la ansiedad? No seáis ansiosos porque dependen de mí. Si cuido a los pajarillos, no voy a cuidar de ti. Entonces, esa es una forma muy sencilla, la puedes tener en todos lados y en el momento, ahora sí que lo sacas y lo lees. No sé si contesté la pregunta o no. Sí, gracias. Aquí adelante, Juan. ¿Alguien va a hacer alguna otra pregunta o vamos anticipándonos a Sara? Ok, una más, ahí atrás, una más. ¿Qué tal? ¿Allá atrás? No, contigo. Ok, gracias. Buenas noches. El término que usó me llamó mucho la atención cuando mencionó empatía pecaminosa. Estaría muy bien ampliarlo un poquito más, en específico, igual en que comentas que tienes amistades homosexuales y demás, ¿no? Entonces, yo igual me reflejo en esa situación porque también, pues, tengo ciertas personas, no familiares, pero más bien amistades que pues son muy respetuosas, son, o sea, que uno diría, wow, o sea, no te lo creo si no me lo dices, ¿no? O sea, es que si soy homosexual, no te lo creo, eres muy respetuosa, un vocabulario impecable, que tú dijeras, o sea, no te lo creo, y te vas a tomar el café y platicas como si nada. Entonces, ¿hasta qué punto tendría que yo sentirme con empatía pecaminosa y hasta qué punto debo de ser responsable de tal vez confrontarlo o mejor lo dejo la fiesta en paz y disfruto de su amistad? O sea, esa situación, de pronto, ese concepto de empatía pecaminosa, ¿no? Sí. El concepto de empatía pecaminosa no es mío, es un término que se está usando mucho, hay libros al respecto, te podría pasar uno, pero en este momento lo que te puedo decir es, y esto viene en la Biblia, si el Espíritu Santo te está redarguyendo en algo y te está haciendo sentir que estás pecando en ello, obviamente hay cosas que son claras en la Biblia que es pecado y cómo te sientas a ella, no importa. Pero si es algo que está más en el área de sabiduría, que creo que esto sería en el área de sabiduría, porque no es pecado tener amistad con personas transgénero, yo sí diría que el Espíritu Santo te va a guiar.
Si hay algo con lo que tú digas, no estoy cómodo con esto y siento que estoy pecando al hacer esto, no lo hagas. Pero si el Espíritu Santo no te está redarguyendo en ese sentido y no estás cometiendo algo que es explícitamente pecado en la palabra de Dios, eres libre de hacerlo. Cuando mi empatía se convierte en pecaminosa, cuando estoy dispuesta a mentir, cuando estoy dispuesta a dar falso testimonio solo por cuidar a esta persona, cuando esta persona me pide que vaya en contra de algo que dice la palabra de Dios, ahí se convierte en una empatía pecaminosa. Tengo que hacer todo lo posible No, yo tengo un primo, genuinamente, desde que soy niña, él ya había transicionado, no sé cómo se llama, o sea, no sé cuál era su nombre legal, y cuando lo veo en reuniones familiares, no le digo, hola, primo, yo sé que eres hombre, primo, o sea, ¿sí me explico? Y no me siento mal por decir, la verdad es que nunca uso su nombre porque mi familia da mucha carrilla, eso está mal, pero le ponen apodos, entonces tampoco le llamo por ninguno de los apodos. Lo saludo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, y así es la relación. Entonces tampoco ellos saben que soy cristiana, nuevamente, saben en qué creemos, pero no estoy tampoco así saliendo. Entonces, creo que cuando te pidan que hagas algo, un ejemplo sería, por ejemplo, si esta persona se va a casar con alguien que es de su sexo opuesto, ahí, por ejemplo, ir a una boda homosexual sí sería pecado. ¿Por qué? Porque están usando algo que Dios instituyó entre hombre y mujer claramente en su palabra y que es un pacto con Él para validar algo que no debería de validarse. Ese es un ejemplo nada más, pero es algo que requiere mucha sabiduría. O sea, es muy difícil que yo te diga, esto haz, esto no haz, esto haz, esto no haz, requiere mucha sabiduría. Si mi hijo o mi sobrino ya abiertamente le ha dicho a sus padres, me gustan los hombres, me gustan las mujeres, o sea, tengo un problema de estos, no lo puedo sacar porque todavía están en edades secundaria, prepa. Pero, ¿qué debo de hacer en ese caso? ¿Obligarlo a seguir viniendo a la iglesia? O sea, sí, como padres debemos obligarlos a venir, a estar en un grupo pequeño, sí, a venir a G413. La Biblia nos pide que nos congreguemos. A ver, hay muchas como capas en esa respuesta. Primero, la respuesta más sencilla es, ¿lo obligo a venir los domingos a la iglesia? La respuesta es sí. ¿Quién es la autoridad en tu hogar? El papá o la mamá, o los dos pues. Ellos son la autoridad. ¿A quién sirve ese hogar? A Dios. ¿Hay un mandato que tenemos que ir a la iglesia? Sí, y no es solo para los padres, es para todos. Si te soy honesta, Dios puede usar eso para bendición o lo puede usar para maldición. Pero aún así tenemos que hacer lo que la Biblia nos manda. Entonces, lo tengo que hacer sí, si viene, voy a contar algo que no. Cuando yo era adolescente y tenía como 15 años, mi mamá me obligaba a ir a la iglesia, pero yo salía de antro en la noche, llegaba en la mañana a mi casa y mi mamá, vas a ir a la iglesia. Y yo iba con mis lentes de sol y me esparramaba ahí en un sillón. Como por 2 años hice eso. Pero no era negociable, vas a ir a la iglesia. Y obviamente a mi mamá no le fascinaba que yo tuviera mi actitud así de odio al mundo como clásica adolescente. Y aquí estoy. Y no porque yo sea genial, sino porque hubo gente a lo largo de mi vida que continuamente me estuvo jalando y me estuvo jalando. Tengo una amiga que su hija tiene muchos problemas con drogas y cuando me ve me dice, cada que te veo pienso, si Laura pudo hacer algo, mi hija puede. Y yo, no, gracias por las flores. Muchísimas gracias. Cada que me ve así. Y sí, la verdad es que Laura adolescente, terrible. Laura ahorita tampoco anda tan bien, pero hay gente que me sigue jalando y me sigue pastoreando. Entonces la respuesta es, ¿debería obligarlo? Sí. Si te soy honesta, la Biblia no nos obliga a G413 ni otros grupos. No hay una obligación expresa. ¿Es de bendición? Sí puede ser de bendición. No sabes cómo esos otros adolescentes lo van a jalar y van a influir en su vida. ¿Y qué hago en mi hogar? Bueno, en mi hogar hay reglas. Lo que comenté con esta mamá que tiene un hijo homosexual, él no salió inmediatamente de la casa, ¿no? Tienes que ver cuestiones de logística. Pero ella se le dijo, mientras estés aquí, no puedes traer parejas, no puedes estar viendo cuestiones en redes, no puedes hacer todas esas cuestiones que marcan este tipo de vida. Y le dijo, sí, mamá, está bien, entiendo. Entonces, mientras él estuvo ahí,
Él siguió las reglas de su hogar, que de hecho ya estaban. Nuevamente, los que están cambiando la dinámica de la relación son ellos. Entonces, mientras estés en mi hogar, si eres transgénero y eres hombre, te quieres identificar como mujer, en mi hogar te vas a seguir vistiendo de hombre. En mi hogar vas a seguir yendo a la iglesia. Entonces, sí. ¿Tienes pregunta o...? Sí. Ah. Hace rato hablamos del tema de la esperanza y ¿hay esperanza de una renovación total de la mente y esta parte sexual de las personas? Sí, ¿O es lo hay. como solo voy a quitar esta parte de tristeza, pero realmente puedo seguir teniendo como estas ideas o esta atracción? O sea, sí la hay y hay esperamos? ejemplos. Tenemos a Rosario Butterfield, no sé si han escuchado de ella o la han leído. Ella fue lesbiana, vivió muchos años como lesbiana, tenía su pareja y Dios la convirtió completamente, renovó su mente, renovó todo. Tristemente, si eres transexual e iniciaste un proceso, hay un proceso hormonal cuando recién inicias, o si eres adolescente y te dan bloqueadores de pubertad lo puedes revertir. Ya que inicias terapia hormonal y haces cirugías, ya no puedes revertir ese daño. Entonces, estas personas, y hay una muy famosa, se llama Laura Perrier, creo, fue a Christ Covenant, creo que está en inglés, pero les puedo pasar su conferencia. Ella vivió como hombre, cirugías y todo por muchos años, y Dios la rescató y ha regresado a ser mujer. Obviamente su apariencia física no se ve completamente de mujer y ella tiene secuelas físicas con las que va a vivir toda su vida. Entonces, lamentablemente ese daño físico se queda, pero si Dios pudo cambiar que su mente y su cuerpo, esa incongruencia que había, se alinee, sí puede. Y hay muchísimas historias de así. Hay muchas personas que están transicionando ahorita. Hace 2 semanas ganó un caso una chavita de 16 años que quiso transicionar a varón y tuvo una doble mastectomía. A los 16 años transicionó y demandó al hospital por 16 millones. Le dijo, ¿cómo a los 16 años me dejas que mutile mi cuerpo? Sin autorización de mis padres. Entonces, ahorita ha estado habiendo muchas personas que están transicionando. Sí se puede. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Solo creo que de mi parte una aclaración, creo, no sé si es lo que quiero, lo que entendí también de la pregunta que se hizo por este lado, cuando hablaban de personas trans, por ejemplo, que asisten a una iglesia. Una realidad también que no sé si también te ha llegado a ti es que hay iglesias que se dicen cristianas que pues ponen bandera de pues LGBT, que evidentemente no son iglesias bíblicas, pero obviamente justifican que sí lo son. Así que a lo mejor y esa persona que dice estoy yendo a la iglesia o un pastor me va a casar o me han aceptado en la iglesia, solamente sería muy bueno no cerrar la comunicación como escuchamos, pero como que preguntar, ¿no? No preguntes, o sea, haz la pregunta, ¿qué iglesia, no? O sea, ¿dónde es? Y invítala a la tuya, por supuesto. Dile, vamos, ¿dónde estás más cerca? ¿De Américas, Cauquel, García? Y tráelo aquí. Ahora sí, si alguno de ustedes, chicos, se está invitando a un amigo así también y está viniendo aquí, ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? Muy buena pregunta. ¿Qué vamos a hacer la iglesia? Cuando llegue, cuando alguien diga, o cuando alguien de nuestra comunidad, por el amor que siente en la iglesia, abra esta situación, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero ya escuchamos varias cosas, no hay que hacer otra conferencia, ¿verdad? Amar, ¿verdad? Responder en amor, justicia, verdad también. Y creo que es maravilloso que oportunidades como estas y otras más, ¿verdad?, tengamos para seguir fortaleciéndonos, seguir ayudarnos a discipular a nuestras familias, a sus hijos, a los jóvenes. Así que pues para terminar ese tiempo me gustaría que también suba aquí el doctor Alberto, pueda estar aquí, por favor, aquí junto a su esposa. Vamos a orar por ellos. Y esto de verdad es muy, muy simbólico. No es la tableta, solo tengo una. Darles un regalito. Muchas gracias. ¿Ok? ¿Ya pagué? Solo para decir que es, ¿no?
Es una libreta, solamente que le pusimos acá el logo del Ministerio Juvenil y Shalom. Así que para que tomen más notas para la siguiente, que preparen allá la siguiente conferencia. Muchas gracias de veras a los dos. Gracias por esas 2 semanas arduas también y otras que han compartido también con nosotros. Hemos sido edificados, dice Hechos también, que el Señor es el que agrega a las personas, pero también es el que cuida y sabe qué es lo que necesita su iglesia. Y creo que esto es algo que también nosotros necesitamos. Y en tiempo, ¿verdad? También está viniendo esto en nosotros. Así que vamos a orar, vamos a ponernos de pie. No porque no nos escuche más Dios, sino porque ya han estado sentados mucho tiempo. La oración va a llegar, estés sentado o estés de pie. Pero vamos a orar por ellos. Padre, te doy muchas gracias por este día. Y el viernes anterior también juntos y por este matrimonio que tú has unido, Señor, y lo usas para tu reino, porque en esos días nos han compartido, nos han expuesto, Señor, un poco, Padre Santo, no es exhaustivo y anhelaríamos más, Señor, pero tú has tocado también seguramente a través de ellos algún corazón, has aclarado alguna duda, has traído esperanza también para alguna familia. Has puesto el valor tal vez en el corazón de alguien y sobre todo, Señor, has dado paz al escuchar, Señor, que tú, aún en medio de una generación caída, de un mundo afectado, Señor, lo que tu Hijo Jesucristo ha hecho por nosotros trae esperanza, renovación completa, Señor, en nuestros corazones, esperanza total, Señor, de una vida nueva en ti. Muchas gracias, Padre bueno, por sus vidas. Síguelos ayudando, sigue preparando sus corazones, sus mentes, Señor, de nuestros amados hermanos. Muchas gracias porque dijeron sí a estas noches, porque se prepararon durante toda la semana seguramente y para poder compartir con nosotros estos momentos. Muchas gracias, guárdalos, fortalece el amor entre ellos, el vínculo del amor en su matrimonio y el cuidado también hacia sus hijos, Señor. Protégelos, Señor, y a las familias que hoy estamos aquí representadas y las que escucharán también, Señor, estas conferencias que puedan también, Señor, ser edificadas, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.